Bueno, como sabemos, un porcentaje es una forma de hablar de la parte de un todo, donde ese todo son 100 unidades. Y entonces hay dos situaciones básicas que los alumnos muchas veces confunden, que es la primera: un vestido cuesta 80 euros, lo rebajan el 30%, ¿cuál es ahora el precio? En la segunda, en el que el traje está rebajado el 40%, si pagamos 120 euros, ¿cuál era el precio antes de la rebaja? Creo que la mejor manera de entender estas dos situaciones, de entenderlas bien, es trabajarlas con esas dos figuras. En la primera sabemos que el 100% son 80 euros y queremos saber cuánto corresponde al 70%, que es lo que hemos pagado. La segunda es más complicada porque no conocemos el total, no conocemos el 100% y sabemos que el 60% son 120 euros. Entonces creo que la mejor manera de que eso quede claro es trabajar en primaria en base a la figura, diciendo, bueno, sabemos que el 100% son 80 euros, por tanto, el 10% son 8 y como pagamos el 70, estamos pagando 7 por 8, 56 euros. En la segunda, sin embargo, sabemos que el 60% son 120 euros, pero eso quiere decir que el 10% son 20 euros y por tanto el total son 200 euros. Si trabajamos en primaria en base a esta manera de calcular, creo que es la mejor forma de que el alumno entienda lo que está haciendo. Evidentemente esta forma de trabajar tiene sus limitaciones cuando los números se complican, pero es posible, o creo que lo mejor es trabajar el cálculo más general, tipo proporcionalidad genérica, ya en secundaria. Lo que sí hay que hacer en primaria es tener claro las diferentes formas que hay de representar una parte de un todo que ya conocemos, que es el porcentaje, ¿no? 25%, escrito de la primera forma que se ve ahí, tanto de esta como de esta otra, y también que eso está conectado con el 1/4 o con el decimal 0,25. Y de esa manera, pues uno podrá calcular el 30% de 480 de varias formas, ¿no? Calculando con la fracción 30% de 480, o simplificando 3 décimas de 480 o 0,3 por 480. Aprender a calcular de esas tres formas es importante, porque un componente esencial del aprendizaje matemático es entender las conexiones entre diferentes conceptos. Desde mi punto de vista, lo más importante es huir de recetas que desgraciadamente abundan en los libros de texto, del tipo de se multiplica por el tanto y se divide por el ciento, ¿no? Un comentario sobre el currículo. Seguimos teniendo en el currículo, memoriza las equivalencias fraccionales de algunos porcentajes. Si por memorizar quiere decir las aprende de memoria, no me parece buena idea. Si memorizar quiere decir que al final las tiene en memoria porque las ha entendido, pues sí, eso creo que es defendible, ¿no? Eso creo que es incluso recomendable. No voy a hablar demasiado de la regla de 3, o no voy a hablar de la regla de 3, solo un comentario, y es que es una estrategia o una regla mnemotécnica, que es lo que es, que se usa en muy pocos países y que produce dificultades de aprendizaje porque muchos alumnos la usan sin entender lo que están haciendo, y eso hace que cometan errores, y mucho menos de algo que se ha colado en el currículo de Madrid, como la ley del doble o la ley del triple o de la mitad, que nunca había oído antes de este currículo que he visto. Creo que necesitamos una revisión en profundidad del currículo de matemáticas de todas las etapas, como he comentado ya en las sesiones presenciales. Estos son ejemplos de problemas que aparecen en libros de texto, problemas de sexto de primaria, que me parece que son buenos problemas, buenas actividades para sexto de primaria. Mi pregunta es, o la reflexión que me gustaría que hicierais es, si aporta algo la regla de 3. Por ejemplo, el problema 42, si tenemos 4 ordenadores para 12 alumnos, ¿cuántos alumnos habrá en una clase con 9 ordenadores? Si no hay estrategias más intuitivas, más fáciles de entender, que son del tipo de reducción a la unidad, ¿no?, sobre lo que plantearé una actividad, y si la regla de 3 aporta algo en este caso. Y en general incluso necesitamos la proporcionalidad, no es suficiente que los alumnos piensen, y ya, como digo, una actividad de las que plantearé para esta fase es cómo se podrían plantear la resolución de estos problemas de aquí sin ni siquiera hablar de proporcionalidad ni de regla de 3.
Una cosa que sí creo que habría que hacer en las aulas es trabajar ejemplos relevantes que en el sentido de existentes en el entorno, en la realidad del alumno, sobre magnitudes proporcionales. Y creo que sería bueno trabajarlos en conexión con la representación de datos en algunos casos, y también trabajar ejemplos de magnitudes que no son directamente, que no son proporcionales. Hay que trabajar ejemplos que sí son y que no son. Y aquí hay un ejemplo, ahí tenemos 3 vasos diferentes, 3 copas, vasos diferentes, y uno podría trabajar de la actividad de representa cuánta agua echas en ese vaso, en esa copa, medida en centímetros cúbicos o una jeringuilla, o medida en cucharaditas, y representar cuál es la altura que alcanza el agua en el vaso o en la copa. Y que vieran los alumnos que solo en uno de esos 3 casos la altura es proporcional al agua que echamos, ¿verdad? Ejemplos de magnitudes que me parecen buenas ideas para trabajar en el aula serían magnitudes que sí son proporcionales, pues los ingredientes en las recetas, la distancia real y distancia en un plano, donde claro el factor de proporcionalidad es la escala, el espacio y el tiempo que se recorre cuando un objeto se mueve en un movimiento claro a velocidad constante, la masa y el volumen, un poco más difícil de trabajar, o uno muy importante de geometría, que es lo que mide una circunferencia y lo que mide el diámetro de esa circunferencia. En ese caso resulta que la razón de proporcionalidad lo que sale es el número pi. Y como ejemplos de magnitudes que no van a ser proporcionales, pues el área y el lado de un cuadrado, o el peso y el tamaño de la fruta, donde ahí el tamaño ¿cuál sería? Pues una forma razonable de medir el tamaño sería medir el diámetro de la fruta o sería medir el calibre de la fruta. El calibre de la fruta es simplemente la circunferencia que hay alrededor de un círculo máximo, una circunferencia máxima de la fruta. O una más ambiciosa, porque es un poco más difícil de trabajar en el aula, es la altura y el tiempo en caída libre. Pero ahora, si uno quisiera o tuviera tiempo de plantear una actividad con física, ya hay herramientas que se podrían trabajar también como actividad de este tema, que permiten grabar con un teléfono móvil, por ejemplo, la caída de un objeto, y después en esa grabación medir el tiempo que tarda en el objeto con bastante precisión. Como se ve, como hemos visto en casi todos estos casos, la razón de proporcionalidad es un concepto importante que quizá no se trabaja lo suficiente en nuestro país. Esto ya está dicho, es lo anterior, y querría terminar diciendo que el concepto de razón está muy relacionado con el de fracción, pero hay un par de diferencias importantes. La primera, que la razón puede comparar dos magnitudes heterogéneas, dos magnitudes con distintas unidades. Un ejemplo de razón muy usado en la vida cotidiana es el consumo de un coche. Cuando decimos que un coche consume 6 litros cada 100 kilómetros, estamos hablando de cuál es la relación entre la distancia recorrida y los litros de combustible consumidos. Un segundo ejemplo, un poco más difícil de apreciar, en primaria sobre todo, es que una razón puede no ser un número racional. Por ejemplo, que comentábamos antes, la relación que hay entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de la circunferencia. Esa relación es un número que no es racional, que no se puede expresar en forma de fracción, porque es el número pi. Bueno, y con esto terminamos. Como digo, en base a esto propondré una serie de actividades en el aula virtual.